sentir, esta no soy yo, y de que mi mente me decía, pues aviéntate, de que aviéntate, y yo, no puede ser, o sea, tengo 17 años, estoy pensando esto, y no le puedo decir a mamá, mamá, me quiero aventar a la calle, o sea, no puedo decirle, mamá, me voy a aventar a la calle porque mi mente me está diciendo que lo haga. Y me decía como que no me digas eso, o sea, yo puedo imaginar como el corazón de una mamá cuando tu hijo te dice, pues, que se... Y le dije, mami, nada más abrázame, y así. Y nos quedamos ahí toda la noche. Yo creo que, mire, va a ser como la salida fácil, o sea, el no tener que explicar, el no tener que trabajar, el no tener que explicar como nada más y ya tomar la salida y pues ya, o sea, yo creo que ya no sientes nada después. Chavisa, hoy tenemos a una persona nueva en este episodio de Hablarlo Te Sana. Tenemos aquí a Mariana Valle. Quiero decirles que yo la estoy conociendo junto con ustedes, que me da mucho orgullo tenerla aquí, que Mariana es, a mi gusto, una niña de muy corta edad que ha hecho muchísimas cosas. Así que hoy se trata de ti, Mariana. Preséntate, por favor. Muchas gracias, no sabes qué gusto me da conocerte y pues saberte parte de todo lo que estás haciendo. Yo soy Mariana, una joven de 18 años, me encanta el sistema penitenciario, me encanta la lectura, estoy estudiando seguridad pública en la Unison, una carrera que me gusta mucho, veo la criminología, veo los derechos humanos y creo que un poquito mi rumbo va enfocado por ahí, pero también me encanta el tema de salud mental y todo esto, esas cuestiones de la vida cotidiana. Y hablando, yo quiero saber, quiero que me cuentes tu vida de pe a pa, que a lo mejor parece muy cortito, pero 18 años ya pintan. Quiero que me hables un poquito o que empecemos hablando, Mariana, de tu niñez, de cómo te desarrollas, de tu historia de vida. Cuéntame tu vida desde que naciste hasta ahorita. Mira, yo nací aquí en Hermosillo un 5 de diciembre del 2005, así. Acabas de cumplir Sí, sí, sí. años. Yo creo que desde pequeña fui muy inquieta y a mamá todavía le digo, yo creo que desde que nací tensa. O sea, yo siempre me sentía como muy ansiosa, pero también muy inquieta de hacer otras cosas. Siempre fui como la niña, primero fui muy tímida, según lo que me cuenta mamá, o sea, como que de muy chiquita lloraba muchísimo, porque no me gustaba como que convivir con otras personas, Ok. era muy apegada a mamá. Y después ya empiezo a crecer un poco más en el kinder y me acuerdo que tenía una maestra que era maestra de danza. Y esa maestra de danza me introdujo mucho a, ay, Mariana, participa a tal bailable, a lo que sea. Entonces desde ahí como que me gustó el foco. O sea, de verdad O me sea, como que gustó. eras muy tímida, te dieron un foquito y dijiste, Ah, sí, de aquí soy. brillo. Ajá, Sí, sí, ok. sí. Y me gustó mucho participar en bailables y luego descubrí como este gusto por la oratoria, como por concursos de debate, desde muy chiquita, desde el kinder era como, ay, di tal discurso, no sé, el día de la bandera, cuando iban los soldados era como que di tal discurso también, entonces me gustaba mucho, o sea, como que lo disfrutaba y de cierta manera esta tensión que sentía yo, esta ansiedad todavía no descubierta como ansiedad, Ujú. se sentía pues no tan fuerte, o sea, se Sí. sentía bien y lo disfrutaba mucho. Entonces como que ahí empecé un caminito de que eso, que era muy participativa y muy inquieta de hacer otras cosas. Y ahora, pero qué malo que lo diga, pero en verdad la vida funcionaba muy diferente en esos tiempos que en estos tiempos. O sea, porque a ver, una niña a la que le encanta la oratoria y una niña que va a concursos y una niña que el día de la bandera, bla, 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 porque yo era esa niña, no parece que te entonces caracterizaras por tener un montón de amigos, ¿no? O sea, porque digo, yo lo viví desde mi punto. Te lo juro que pudiera decir que me estabas describiendo. Era una niña medio tímida, no convivía mucho. La natación en mi caso me da un foco, lo acepto y todo, pero siempre he sabido que tengo otros gustos y eso hace que no me terminara yo de chiquita de relacionar como súper bien con los niñitos de mi edad, pues. Totalmente, eso sí ha sido como un pensamiento súper presente en mi vida, porque yo de chiquita no me sentía, fíjate que no era algo que me llamara tanto la atención, o sea, como que no le prestaba mucha atención si tenía amigos o no, era Ujú. como que vivía muy en mi mundo, me gustaba mucho lo que hacía, pero tampoco era como que me importara mucho. Yo creo que cuando crezco un poquito más, que empiezo a entrar a la primaria, ya se acentúa un poco más, y en la secundaria pues ni te cuento, o sea, ya en la primaria era más acentuada a que me gusta participar, a que era la niña de los concursos, La de los y de plumones. cierta manera era como, sí tenía amigos, pero yo sentía como que no terminaba de encajar totalmente con las demás personas. O sea, como que sí sabía que estaban ahí, sabía que me podía relacionar, pero no sentía que hacía un clic porque no teníamos los mismos gustos Ok. ambas partes. ¿Y sientes tú que sentías eso mismo
que sentías en la escuela, en tu casa también, como desencajada o solo te pasaba en la escuela? Mira, solo me pasaba en la escuela. Yo creo que mi familia, la verdad es que vengo de una familia muy, de cierta manera, fría un poco. O Ujú. sea, como que nunca expresábamos mucho los sentimientos ni nada. Siempre era como, tú puedes y tú puedes participar más. Y de alguna manera muy exigente también, que los amo y los quiero, pero sí en esta parte de niñez sí era como una exigencia que a veces a mí me frustraba, pero pues no lo sentía tanto en mi casa. O sea, como que Ujú. era más esta relación tú como niño siempre quieres encajar en algún lugar, entonces lo sientes mucho más en la escuela donde hay un montón de niños y tú ves que Que no no está funcionando perteneces, ajá. igual, ¿no? Y yo sí veía niñas súper, pues, populares, que invitaban a todas partes y yo era como mi momento más incómodo de poner equipos, de saber que a lo mejor yo no tenía una persona como de confianza con esa persona me voy a poner en equipo. O sea, como Sí. El que típico sí. hagan equipos, todos se voltean a ver y tú, nadie me está viendo y no Ajá. estoy viendo a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Y así la primaria transcurrió bien, o sea, yo creo que fue un momento en el que descubrí muchas cosas, digo, estaba muy chiquita, pero en quinto y sexto como que llegaron a mi vida muchos maestros, en particular una que sí me orilló mucho a que me gustara mucho el debate, que me gustara mucho todo lo de los concursos. Sabía que me gustaba en ese entonces la política porque estaba un concurso de diputado infantil, cabildo infantil, participo y tuve la oportunidad de ganar. Entonces desde ahí se prendió un Guau. foquito en mí de activismo, como de esta parte de activismo. Salgo de la primaria y entro a la secundaria, ahí haciendo y queriendo forjar un poquito más camino en el activismo, o sea, de derechos humanos, igual participando mucho, pero ya acentuándole esta parte que yo sabía que empezaba a afectar un poco el no relacionarme con otras personas, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, el primer día de secundaria fue como, yo digo que sí, todavía lo recuerdo como una pesadilla un poco. O sea, yo el primer día de secundaria me sentía muy mal porque venía de otra primaria y la mayoría de los de mi secundaria ya estaban Okey. juntos. Entonces yo era así como que, ¿cómo voy a encajar aquí? Siento que no tengo los mismos gustos que los demás. De alguna manera sentí que me estaba esforzando por fingir una persona que no era, de no tengo estos mismos gustos, pero como veo que se juntan entre ellos, pues yo también. Sí, o sea, Y de me puedo alguna adaptar, manera, quiero pertenecer. y de alguna manera busqué como adaptarme. Y ya empezó a fluir muy bien, pero igual como que con esta parte que dices de sentir que no terminas totalmente de encajar en el grupo. Pero, ¿cómo sientes que te afecta? Digo, porque está de más decir que no puedes intentar pertenecer donde claramente no perteneces y seguir una vida normal y que nada se te atore y que no haya traumas y que claro que no, o sea, esas te digo, me identifico mucho con tu historia y digo, yo me callé mucho a esas cosas y yo intenté pertenecer tanto y lo logré pertenecer y yo era una de ellas, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de secundaria prepa que tú dices, es que ella se ven de una forma que yo no me veo, que seguramente todas decíamos lo mismo, ¿eh? Pero lo logré, pertenecí, fui parte, pero me cobró factura por años el estar pretendiendo y el estar fingiendo ser una cosa y una persona que yo no era y fingir gustos, porque al final das mucho tiempo en actividades que no te complacen, que no te importa y pasas mucho tiempo con gente que no te deja lo que te tiene que dejar. ¿Cómo sientes que a ti te cobró esa factura de estarle jugando a algo que, pues, que la neta no eras? Mira, de alguna manera yo al llegar a mi casa me sentía muy vacía, como que podía estar mucho tiempo con personas, el tiempo de secundaria era literalmente estar todo el día en la escuela con actividades de deporte, también tenía que ir a natación porque en ese entonces todavía estaba en un equipo de natación, Okey. entonces era como que todo el día estar conviviendo y todo el día estar con gente, pero al llegar a mi casa me sentía como muy vacía. Y luego había una parte como de ansiedad, de que se estaba despertando más en mí, porque como te dije, yo siento que tuve ansiedad desde muy chiquita. O sea, te platicaba que era como al ir a la escuela desde el kinder, yo sí sabía que dentro del horario yo iba unos 2 minutos tarde, para mí era así como que lo peor del mundo. O sea, para mí era, ya estoy llegando tarde, el corazón súper taquicárdico, yo temblando y yo me sentía como, ¿cómo le digo a mis papás que me está pasando esto y que estoy llorando enfrente de ellos? Y era como, pues siento que algo no va bien. Entonces ya en la secundaria, donde me Ujú. empieza a cobrar factura, fue esta parte de mucha ansiedad, de sentirme sola todo el tiempo, como que sentir que sí tenía amigos, pero que no eran los que iban a estar ahí. Si yo Siempre. decidía decir,
me siento tal, yo sentía que no iban a ser esos amigos los que iban a estar atrás. ¿Y tu relación con tus papás, Mariana? O sea, porque, híjole, a los papás, qué tema. Y yo ahorita estoy conscientísima de que nuestros papás, y siempre lo digo, hacen todo lo que pueden con lo que tienen, pero importa mucho y sobre todo en estas etapas y con esos problemas que tú traías ya arraigados y cargando, el cómo es tu relación con, en tu casa, con tu núcleo, tienes una hermana, cómo es tu relación con tu hermana, con tus papás, cómo se desarrolla en ese momento. Mira, yo sí algo te puedo decir es que siempre he estado muy agradecida con ellos, porque creo que fueron unos papás que sí no sabían cómo ser papás porque fui la primera hija. Ellos venían atravesando una pérdida. Mi mamá, 2 años antes de que me tuviera a mí, atravesó por una pérdida de gemelas. Ya había nacido y se murieron en el Ay, no. hospital. Entonces, de alguna manera, yo fui la que le enseñó un poco cómo ser mamá. Claro. Y obviamente los papás pues no nacen sabiendo ser papás, ¿no? Y sí creo que me brindaron un montón de oportunidades, que siempre se esforzaban en que estuviera en las mejores escuelas, de cierta manera en darme privilegios, pero sí te puedo decir que crecí en un ambiente, eso, exigente, en un ambiente un poco frío, como que no demostrábamos mucho amor. Y entonces yo sentía en una parte de mí como, bueno, si ellos no me lo demuestran, a lo mejor es que no se tiene que demostrar. Y entonces yo crecí un poco siendo un poco más fría, como que la única persona con la que conectaba y podía ser un poco sincera era con mi hermana. Pero sí, yo a mi mamá todavía es como un tema de, me cuesta mucho decir te amo. O sea, me cuesta mucho Okey. decirle mamá te amo, porque por muchos años yo me callé el te quiero, te amo, porque yo no lo escuchaba muy a menudo. Yo sabía que estaba ahí, yo sabía Sí, porque me y decía te mamá, sentías te quiero, amada. lo sentía, ¿no? Con todo esto, pero sí, cuando eres niño necesitas como este apapacho y este calor de familia. Y siento que es más común de lo que quisiéramos el cómo de repente los papás, cuando están en oportunidad de darnos amor por medio de privilegios, lo hacen. Ujú. O sea, y yo lo platicaba ahorita, en verdad, antes de grabar, de que qué impresión, cómo yo quisiera que de muchas maneras mi mamá, en lugar del piso de mármol que nos puso en la casa que nadie quería, nos hubiera dado amor de diferentes formas. Y no le recrimino, y hoy entiendo muchas cosas que ellos no tuvieron, que yo sí tuve, pero cómo de repente se les hace más fácil como papás darnos privilegios, darnos cosas, que darnos amor tan entre comillas facilito. Te quiero, te amo, te abrazo, te leo un cuento. Cosas que a lo mejor como papás, y ahorita lo decías, me tenían en las mejores escuelas, lo intentaban. Oye, pero un abracito, ¿qué onda? Pues me hace falta y no me lo estás dando. Y sí creo que creces creyendo que no es necesario o que no está bien o que te expones. O a mí me pasaba mucho y mira que mis papás a su manera son muy cariñosos, pero me costaba mucho decirlo y no recibirlo igual, Ujú. como que vas generando ahí ciertos traumas por cómo te lo expresan a ti en casa, ¿no? Totalmente, y luego lo entiendes, o sea, ahora sí que haces como una introspección y sí te puedo decir que mi abuela, o sea, la mamá de mamá era tipo militar, o sea, A ella la sí jamás le dijo un te quiero, jamás le dijo un te amo, entonces eso se vio reflejado en cómo crecí yo y cómo creció mi hermana, en nunca decirnos un te quiero, en a lo mejor sí nos escuchaban, pero nunca sentir yo que tenía la oportunidad de decir me siento así. En esos momentos de vacío, yo jamás, de verdad, yo jamás, yo creo que en 17 años que yo tengo, nunca le dije a mamá, mamá, necesito que me escuches. O sea, me siento ansiosa, me siento okey. vacía, no tengo amigos, jamás. Era como, pues, esta cápsula de perfección que muchas veces como que se creaba este ambiente en casa de, bueno, tienes que tener las mejores Claro. calificaciones, tienes que estar en deporte, pues, tienes amigos, a mí no me faltaba nada, o sea, nada me faltaba. Yo creo que sí fui muy afortunada en ese momento, pero nunca escuché una palabra de te quiero o eres muy valiosa, y creo que eso es muy importante para los niños, ¿no? Y a mí se me hace bien importante lo que dices ahorita de nunca me faltaba nada, porque creo que es lo que las personas con depresión y ansiedad más nos podemos llegar a recriminar de, es que no me hace falta nada, porque estoy así, porque estoy triste, porque esto, tengo todo, económicamente no me hace falta nada, tengo papás, tengo familia, tengo escuela, tengo amigos, tengo todo. Pero yo siempre digo, sabes que no depende de eso. Total. Hay algo o hay muchos algo que están dejando de hacer que tu cerebro funcione como debería de funcionar. O sea, tú eres la que no estás bien y no es tu culpa, pero eres tú la que
está percibiendo las cosas de manera extraña, de la manera que no son, así como hay gente que pasa por procesos de dismorfia corporal. Hay procesos de dismorfia mental donde dices, todo está mal, todo está mal, todo está mal, y no es cierto. Sí tiene forma todo lo que estás viviendo porque tu mente está funcionando de una forma que no estás trabajando. Y ahorita se está empezando a hablar, pero en aquellos momentos, ahorita que dices, yo no sabía que era ansiedad, realmente, ¿cuándo le pusiste nombre a lo que sentías? ¿Cuándo Ujú. dijiste, tengo ansiedad? ¿O cuándo te lo dijeron? Porque una niña de 7, 8, 9 años con unos papás que no saben sobre el tema, obviamente no le va a poner nombre a esos sentimientos. O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Sí, y yo creo que en esa época que te comento de secundaria, creo que fue el momento un poco en el que despertó precisamente ansiedad y depresión sin siquiera saberlo y sin nombrarlo. Ujú. En eso que te comento de sentirme un poco vacía, un poco ansiosa, como que sin entender un poco el sentirme parte del mundo en el que estaba viviendo, de la realidad en la que estaba, em, empieza como esta obsesión de querer ser la mejor, un poco pues sí alentada por la casa, por mi casa, pero en la escuela era como que tengo que ser la mejor y tengo que sacarme las mejores calificaciones y estoy en natación y si voy a competir, tengo que ser la mejor compitiendo. Entonces, para mí la natación siempre fue, sí, un rescate, un cierto rescate de como otras presiones que estaba viviendo en la escuela y en mi casa y en cómo me sentía, pero luego empieza esta parte de, yo siempre fui un poco, o sea, yo fui gordita, yo Ujú. era de complexión, media, como, y en mi casa yo podría amar muchísimo a mis tías y lo que quieras, a mi mamá, pero si vengo de una familia un poco conservadora, que nos teníamos que ver así, con la complexión delgada, como era toda mi Sí, es que familia, antes la gordofobia no era gordofobia, era total. parte de lo que es, de una cultura como muchas otras cosas que a lo mejor ahorita no es momento de tocar, pero era lo normal, o sea, estás subiendo de peso, es igual a estás mal, de una o de mil formas, ¿no? Sí. Y entonces, yo empiezo a crecer y me doy cuenta de que, pues, el cuerpo no correspondía al estereotipo que ellos tenían, o sea, como que Que no yo era la encajabas, gordita de la sí. familia, entonces era como esos comentarios de, pues, está más gordita, y así fue como me metieron a natación, literal, o sea, mis papás fueron como, pues, está gordita, pues, que haga ejercicio, que se mueva, o sea, entonces fue como, de cierta manera en mi mente pones ahí como una idea de mi cuerpo no corresponde a la norma o a lo que debería de ser, ¿no? Lo que se Ujú. supone que debería de ser. Entonces en esos momentos yo empezaba a sentir como igual, que no encajaba, no solo por cómo era, no solo por mi personalidad, sino por cómo me veía. Entonces la natación empieza a ser un medio no de gusto, sino de querer que formara mi cuerpo de una manera, o sea, Ok, como esta meterlo en el herramienta molde. de que me moldeara como Ajá, yo la quería, natación me va a meter al molde, ¿no? total. Entonces, yo creo que sí, esta parte de todos estos problemas, de salud mental y lo que sea, empezaron desde la natación, empezaron desde esta idea de que mi cuerpo estaba mal. Entonces, yo tenía entrenadores que podrían ser muy buenos y lo que sea, pero también hacían como comentarios de, ay, pues estás flotando mucho, es que, no sé, que yo llegaba de repente con unas papitas al entrenamiento y era como, pues es que no puedes comer esto porque te hinchaste, pues, te hinchaste y Sí, en el agua no vas a funcionar embarneciste, igual. ¿no? Embarneciste. Me Sí. mataba esa palabra a mí, ahora, ¿por qué me podían decir? Sí, y no estás haciendo los tiempos, que deberías, pues es porque no te estás alimentando bien y a lo mejor estás flotando mucho más en el agua y no estás avanzando rápido. Entonces, de cierta manera, a mí me dolía mucho, como que siempre también he tenido esta parte de hipersensibilidad con lo que me dicen los demás, lo tomaba mucho en cuenta y era como que mis entrenadores me están diciendo esto, pues así empecé a los 15 años, fue como en esa parte de secundaria, llega pandemia, suspenden las clases de natación obviamente y me doy cuenta de que una vez mi mamá entró al cuarto y nosotros estábamos acostadas, mi hermana y yo, y nos dice, pues salten la cuerda, o sea, muévanse, y yo de Hagan algo. y yo sí me sentía como, dejé de hacer ejercicio, me sentía como más extraña con mi cuerpo, o sea, Ujú. obviamente subí kilos y me di con todo con la comida, y sí me sentía como extraña.
pero de verdad ese no era como tanto un tema, o sea, sí lo pensaba, sí estaba en mi cabeza, pero no era un tema de quiero bajar de peso. Hasta Okey. ese momento en el que me dice mamá, salta la cuerda, fue como, ok, voy a saltar la cuerda. Y algo que podrá parecer así como que X, para mí se convirtió en una pesadilla. Porque en el momento que yo empecé a saltar la cuerda, primero empecé con 15 minutos, luego empecé con 30, estaba bien. Seguía comiendo Y como, entra dentro de la salud, ¿no? sí, sí, Mover el sí. cuerpo, despejar la mente. Yo seguía comiendo normal hasta que dije, bueno, estoy empezando a ver cambios. Si estoy saltando la cuerda 15 minutos, pues ahora la salto 30 y a lo mejor, y dije, a ver qué pasa si empiezo a comer mejor. Y dentro de este comer mejor, obviamente sin consultarlo con mi mamá ni con mis papás, yo ya me creía experta en salud, de repente mi YouTube se llenó con esos videos de cómo adelgazar 5 kilos y no sé qué. Entonces fue como, bueno, ya quité el pan, me está funcionando con esto que estoy haciendo ejercicio, ya bajé, ya no me quedaban también los pantalones, dije, wow. Hay Y cambios. cuando me veían mis tías era de que, ay, qué bonita te ves. Y Por yo, fin encajaste en su estereotipo, total. ¿no? O sea, ya soy parte. Entonces, como eso me hacía sentir bien, pues ahí sí se dio un tema de empezar a quitar alimentos y de empezar a catalogar alimentos en mi mente como buenos y malos. Y de repente en esta idea formé una dieta súper extrema para mí de te despiertas y pues si no te da hambre no desayunes. Y eso es mi mamá lo notaba, pero no me decían, o sea, como que no, era como, porque luego aprendes a disimularlo muy bien y luego con el paso del tiempo te das cuenta de lo fácil que es esconder un trastorno de salud mental y esconder un trastorno alimentario. Sí. Te das cuenta de lo fácil que es. Y de repente así, pues yo empecé a quitar alimentos, de repente en mi día comía muy poquito, me sobreexplotaba haciendo ejercicio con algo que mi cuerpo de verdad no estaba resistiendo y pues yo encantada porque veía muchos más resultados. Y era como este bajar de peso súper extremo y yo me sentía muy linda y cuando empecé a ver otra vez a mi familia después de la cuarentena era como, ay, qué bonita te ves. Y yo pues encajé por fin en lo que tanto quería encajar. Todos sabemos qué quería tu familia, ¿no? Que encajar, y no es que lo quisieran de esa forma, pero que encajaras en su molde. Pero, ¿qué querías tú? O sea, cuando tú te sometías a esas dietas, cuando tú te sometías a ese ejercicio, que me queda muy claro que no lo hacías por salud física ni por salud mental, ¿qué querías cambiar, Mariana? O sea, ¿realmente querías cambiar tu físico? ¿Querías cambiar tu relación con tu familia? ¿Querías cambiar tu relación contigo? O sea, qué buscabas tú con esos cambios? ¿Qué significaba a ti entrar en una talla más bajita? Mira, el momento de que, como te digo, yo podría amar mucho a mi familia y a mis tías y muchas cosas, pero si al momento de que ellos me decían como, ay, qué bonita, y al momento de encajar en el molde que ellos querían, yo me sentía como satisfecha un poco, como a lo mejor ni siquiera me estaba haciendo consciente que no estaba viviendo para mí, sino que estaba viviendo para Para ellos. otros. Y era como, pues a lo mejor eso está bien. Y yo me sentía de verdad un poco más cómoda con cómo estaba. Y yo decía, ay, me queda mucha más ropa y me siento más cómoda. Y la gente me dice qué bonita. Entonces ya encajo en el molde universal que se supone que así debe ser la belleza. Y eso me hacía sentir bien. Pero la verdad es que en las noches, todo el tiempo al irme a acostar a mi cama, yo sí me sentía eso, muy vacía, muy sola y como de cierta manera muy culpable porque yo sabía que las cosas no se estaban haciendo bien, porque yo sabía que yo no era experta en hacerme dietas, que yo no era experta en ejercicio y que yo me estaba explotando de una manera en que mi cuerpo no estaba resistiendo. Y eso no fue lo peor, porque podrás hacer dieta y podrás hacer ejercicio, pero luego luego que ya pasó tiempo, me di cuenta que a mí me gustaba la comida, o sea, de repente eran salidas con mis amigas de la secundaria y era como que es que a mí sí me gusta la pizza, o sea, ¿cómo le voy a hacer para salir con ellas y no comerme ese pedacito de pizza? Porque yo me lo quiero comer. Ujú. Y de repente me di cuenta que una forma en la que podía como disfrutar de la comida y tener esos resultados era con la bulimia, vomitando. O sea, y lo descubrí y luego tu mente te juega como eh, tantas mentiras, ¿no? Tantos formas de pensar distintas a la realidad que yo decía, es que yo voy a poder salir de esto. Es que, o sea, yo solo quiero llegar a un número, yo solo quiero verme de tal manera, yo solo quiero estar marcada y ya después dejo de vomitar.
Sí, pero me imagino que te diste cuenta con el tiempo, las metas en un TCA, en un trastorno de conducta alimenticia, las metas no existen porque las metas son ideales que nunca existieron, que te metiste en tu cabeza, que en ese momento estás sumamente enferma y nunca vas a llegar a una meta. ¿Te acuerdas tú, Mariana, de la primera vez que lo hiciste? La primera vez que te metiste el dedo a la boca y dijiste, lo que me comí no estuvo bien. Sí, mira, yo, como te cuento, yo ya venía con una dieta súper restrictiva en la que inconscientemente, literalmente, ni siquiera comía lo que deberían. Los requerimientos que mi cuerpo debería haber tenido, sean sanos o no, o sea, de comida sana o no, no era la necesaria, porque yo no estaba comiendo lo suficiente. De repente, ya cuando se termina la cuarentena, pues empiezan un poco más las salidas, ¿no? Ujú. Y yo me recuerdo en estas salidas de, pues, juntadas con la familia, juntadas con los amigos, que había comida. Y yo durante mucho tiempo pues me privé de si ponían un plato de papitas en la mesa, para mí cero era agarrar. Claro, me alejo. O si la comida que están comiendo era pizza, para mí no era pizza, o sea, yo me comía la ensalada. Y de cierta manera tu cuerpo se cansa, o sea, porque al ser humano le gusta la comida y le Ujú. gusta la chatarra y lo que sea. Pero me privé tanto tiempo que en una de las juntadas después me dio un atracón. O sea, así todos se fueron a sentar a la mesa y literalmente fue como, estoy sola, en la sala había como esta parte de la comida, estoy sola, nadie me está viendo, tengo una pizza enfrente, tengo papitas enfrente y pues obviamente tienes esta idea de las pláticas de bulimia y no sé qué. Que crees que son Y lejanísimas, sí, ¿no? que crees que a ti nunca te van a pasar. Y de repente como y como y como y luego ya me empezó a oler la panza de tanto que había comido en ese instante y fue como, me sentía súper culpable porque luego viene este remordimiento constante de me siento súper culpable todo el tiempo de todo lo que como, o sea bueno o malo. Y en ese momento en el que me eché toda la mesa literal, pues yo me sentí muy culpable, o sea, pero así de me quiero morir, o sea, no sé qué estoy haciendo, ya engordé 20 kilos en este ratito y fue como que me voy al baño, literalmente donde está toda mi familia, me voy a esconder al baño, nadie lo supo, y cero eres experta y me lastimé muchísimo hasta que saqué lo que yo creía que había ingerido y ni siquiera, yo creo que no eres consciente de que se vuelve como una obsesión, de que dices, es la última vez, es la primera y la última, y ya no lo voy a volver a hacer. Pero de repente fue una obsesión de no puedo parar, o sea, de sentir que de verdad cada cosa que yo comía, así fuera un palito de apio, sentir que mi garganta y que mi cuerpo se sentía tan culpable que tenía que desecharlo. Y lo dijiste ahorita, qué fácil se vuelve en un punto ocultar todo esto. Se vuelve bien fácil porque como en todo te das cuenta que la gente no está poniéndote atención todo el tiempo, pero hay una edad de tu vida donde sí necesitas más atención. Y, ay no, me duele mucho, Mariana, me duele mucho que me lo cuentes porque estás muy chiquita, porque a lo mejor yo nunca lo había dicho en público, nunca lo he dicho en público, se siente muy feo y te sientes muy sola y cuando yo lo pasé tampoco nadie se dio cuenta y tuve que entrar en este proceso y salir de este proceso prácticamente sola por no querer contarlo. Y es saber también que los trastornos alimenticios tienen muy poco que ver con la alimentación y tienen mucho que ver con todo lo que está mal en tu vida, con todo lo que no está haciéndote sentir cómoda. Y, y ahorita que dices, atracón, o sea, todas esas ocasiones donde te privas tanto y pones tantas etiquetas de lo que está mal comer, que a la hora que te ponen ese menú, que es en cualquier fiesta, obviamente dices, lo necesito todo. Cuando nuestro cuerpo está preparado para comer de todo un poco y no nos va a pasar nada. Pero creo que viene más atrás de toda esta cultura de esa tía que sin querer, porque pobrecita, en verdad, yo sé que no te deseaba el mal, el qué gordita, estás embarneciendo, en meterte en la vida de los demás cuando no tienen por qué. Y, y te digo, me da mucha ternura el que tengas que pasar por eso, pero también me da mucha felicidad el verte ahorita aquí y saber que lo puedes hablar y saber que tuviste tu tiempo a hablarlo cuando a lo mejor siento que yo me tardé mucho más. De hecho, todavía no lo hablo más que en terapia, así me explico. Sí. Pero, ¿cómo desarrollas
tú todo este proceso que prácticamente estabas viviendo sola? ¿Cómo se despierta esa Mariana? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo te veías en el espejo? ¿Cómo estaba tu vida afuera de todo esto que estabas viviendo? Mira, yo siempre he dicho que para mí el TCA fue, yo creo que la mayor pesadilla, pero ni siquiera no fue la única. O sea, yo creo que fue el momento de sentir que mi vida estaba como un poco, pues yéndose un poquito al carajo, ¿no? Ujú. O sea, fue como, no estoy bien en ese sentido. Y fue el principio de otras cosas que, pues que me hicieron como despertar después. Pero yo me sentía, como te digo, muy culpable de lo que estaba haciendo, de que la gente pues me reconociera y me dijera, ay, te ves mucho más flaquita. Y luego ya ni siquiera era el comentario de después de tiempo en el que yo sentía que ya estaba encajando, de repente empezó a hacer esta vuelta de, ay, es que ya te veo muy flaquita. Es que, o sea, ya empezaba como un poco la sospecha de qué estás ¿Qué estás haciendo haciendo? porque ya te veo muy flaquita. O sea, ya no me, o sea, yo te pedí que estuvieras flaquita, pero Y ya no me ahora gusta tampoco verte me tan gustas tan flaquita. flaquita. Entonces todos esos comentarios me abrumaban porque yo decía, es que ya no lo hago porque quiero, es que ya lo hago porque no puedo parar. O sea, yo no podía parar de vomitar, yo no podía parar de verme en el espejo como una hora y decir, o sea, yo me sentía gorda todavía, yo me sentía como súper incómoda con mi cuerpo, yo no me podía ver porque yo decía, tengo que hacer ejercicio. Y eran estas salidas en las que tu mente te hace sentir súper incómoda y luego me privaba de mil salidas con mis amigas también porque era como, no quiero ir a comer a un restaurante porque yo sé que probablemente me vaya a dar otro atacón y sea sentirme culpable toda la noche de todo lo que comí. Y la culpa no se va. La culpa me hace sentir que literalmente me quiero morir porque, o sea, es una culpa que te ahoga y yo creo que lo tienes que vivir para entenderlo, pero es una culpa que no te deja como vivir y existir. Entonces sí me privé mucho de todo. Y en esta privación, en esta evitar gente, en este evitar a familiares que me preguntaran como, pues ahora te veo más flaquita, era como, era muy difícil para mí contarlo, o sea, ni siquiera se lo conté a mi familia yo. En esa situación, obviamente lo oculté a mis papás, mis papás yo creo que, obviamente una mamá, yo creo que tiene ese instinto de sospechar como ciertas Ujú. cosas, pero sí te puedo decir que como éramos esta familia que nunca se sentaba en la mesa a hablar, era como, nunca me lo dijeron. O sea, nunca se sentó mamá a decir, ¿qué te pasa? Y yo jamás tuve la confianza de decirle, mamá, es que siento que no puedo parar, es que siento que me metí en un hoyo que no tiene salida. Y es que de verdad, yo sí creía que era la última vez. O sea, cuando yo lo hacía, de verdad pensaba que era la última vez. Y yo me decía a mí misma, Eva, Dios, a mi abuela que había fallecido y que no lo voy a volver a hacer, te lo juro. No me voy a volver a meter el dedo a la boca, no lo voy a volver a hacer. Y lo vuelves a decir ese día más noche o lo vuelves a decir al otro día porque está claro que no lo estás controlando. Entonces, es muy difícil llevarlo de la mano y es muy difícil porque tus papás tampoco lo captan. Yo me acuerdo una vez, estando en casa de mi abuela, fui, pues mis papás son separados, fui y me acuerdo que me habla mi papá el otro día y me dice, oye Eva, yo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y yo, sí papá, ¿por qué? Porque me habló tu tío y me dijo que ayer estabas vomitando, o sea, que te escuchó y me quedé callada, no sabía qué decirle. Yo, mi mayor secreto estaba guardado y ahora no está guardado, ¿qué está pasando? Entonces me hago lo que le digo, no, papi, todo bien. O sea, ni siquiera le expliqué nada. Le dije, no, papi, todo bien. Ok, se acabó el tema. Obviamente mi papá, si sospechaba o no, seguramente era algo que inconscientemente no quería escuchar y no lo escuchó, porque Tal. dije todo bien y ahí quedó el tema y nunca se volvió a hablar. Es más, yo todavía no lo hablo con mis papás. Lo hablé en terapia en su momento y es todo. Hasta la fecha ellos no saben. ¿Sí me explico? Porque estoy segura que alguien vio un indicio, que alguien vio algo y dijo, no quiero saber, no estoy preparada para este tema. Los papás, bien dijiste, no nacieron preparados para ser papás. Mis papás no estaban listos para enterarse de esa bomba y entonces nunca se enteraron. Sí, te haces experta, bien lo dices, es como algo que ellos no quieren escuchar, pero también te haces experta en esconder como todo esto. De Ujú. verdad, te vuelves muy experta en encontrar maneras de que no se entere la gente y de, pues que ya está normal que ocurra. O sea, para mí era literalmente a veces 3 veces al día vomitar todo, o sea, desayuno, comida, cena, ya tener un poco más libertad de comer, pero no parar de
intentar vomitarlo. Y llegaron momentos, llegaron noches donde me dolía la garganta, me lastimaba toda la faringe, me dolía el estómago, de repente los síntomas físicos ya eran de me siento mal, me siento débil, pero pues, Enferma. pero no le voy a decir a mamá y no quiero ir al doctor y no me quiero ir a hacer análisis de ¿Y sangre. qué le voy a decir? Y luego ya empezó como esta época un poco más oscura en la que yo ya me sentía muy insuficiente, muy culpable de todo lo que estaba haciendo, sentía como te digo, este hoyo sin salida y empiezo a vivir un poco este sentimiento de estar deprimida. O sea, ya llegó un punto en el que lo único que quería estar en mi casa, seguir como mi rutina de sé que tengo que desayunar esto y de verdad no quiero salir. O sea, de repente me empecé a quedar sin amigos, porque a lo mejor esos amigos no eran como amigos tan reales, pero Claro. nadie nunca me envió un mensaje de, pues, ¿por qué no sales tanto? O sea, era como, pues no quieres Porque no salir y no quieres fuiste. salir. Ujú. Y de repente era todo el día estar en mi cama. O sea, todo el día estar en mi cama y mi mamá hablaba conmigo, me decía, es que, ¿qué tienes? Y yo, pues nada, o sea, nada más no quiero salir, no más. Y sí empieza una época en la que ellos ya ven focos rojos, o sea, de ya no poderme levantar de la cama y era un sentimiento de ni siquiera es algo que yo no me quiera levantar, es que siento que no puedo levantarme. Y no sé cómo explicarte, mamá, que no puedo levantarme. Y un día me dice mi mamá, te aparté de cita para ir con la psicóloga. Me equivoqué muchas veces en la escuela, de que yo cambié mi personalidad en la escuela, empecé a hacer cosas que literalmente no se esperaban de mí a lo mejor. Y pues empezaron a ver cosas que ahora sí llamaron la atención de mis papás, ¿no? Porque ya se involucraban personas externas. ¿Cómo qué, Mariana? Pues no sé, ya mis calificaciones cero, ya era como intentar encajar Ya de dejaste de más, ser perfecta, ¿no? dejé de ser perfecta, cometí muchos errores con mis amigas y un día mi mamá me dice, pues tienes que ir, o sea, quieras o no, tienes que ir con una psicóloga. Y ese es uno de los privilegios que yo tuve, ir con una Wow. psicóloga. Pero yo sentía como en este vacío de no sé qué tengo. Para mí en ese entonces no era depresión, era como me siento Ando así, triste. ando triste, pero me sentía muy vacía y yo lo hablaba con la psicóloga y era como, pues es que no sé, a lo mejor, y de verdad ponía fe, decía como, ay, pues a lo mejor intentándolo va a mejorar. Pero llegó la época en la que era como así en automático de pasa una semana, tengo que volver a ir con la psicóloga y siento que nada está bien en la vida todavía, o sea, a veces tengo más atracones de los que tenía, siento que la ansiedad se despertó a mil, Ujú. me daban parálisis de sueño en la noche, o sea, como que yo me quedaba engarrotada, me dolía mucho la cabeza todo el tiempo y era como, estoy muy cansada. Y llega marzo del año pasado y yo me sentía muy cansada, o sea, yo em, me sentía como ya, decía, yo ya estoy yendo con la psicóloga, pero con la psicóloga intenté con varios, o sea, Ujú. y yo decía, es que siento que no me entienden, siento que la que está mal soy yo y que nunca me voy a poder recuperar, y todo lo veía muy negro. Y pasa, esa semana se dio como muy raro, porque yo siempre he sido una de las personas que dentro de estos escenarios catastróficos que se dan en la ansiedad que yo Ujú. vivo, siempre me orillo a muerte. O sea, mi cabeza siempre se va a muerte. Entonces, algo que me saliera mal, yo era automáticamente pensar en muerte. Y esa semana, siempre lo pensé, dentro de esta depresión silenciosa, era como, pues sí piensas en muerte, pero dices, no, es que a mí nunca me va a pasar, es que pues tengo todo, o sea, Ujú. ¿cómo voy a dejar a mis...? No. Entonces era como mi cabeza así, lo pensaba y yo misma era como, pues ya. Y esa semana que te digo, esta idea de ideación se incrementó así al mil. Yo no dejaba de pensar, iba a la escuela en la mañana y era ni siquiera concentrarme en las clases por estar pensando en la idea de muerte. Y luego lo piensas una vez y ya tu cabeza es muy difícil que deje el pensamiento. Y era como, yo me quiero morir, o sea, me quiero morir porque siento que mi vida no va a volver a funcionar. ¿Por qué no iba a funcionar, Mariana? O sea, ¿sentías tú que te fallabas a ti, que le fallabas a tu familia, que como que estorbabas, qué era lo que decías? O sea, ¿qué te hacía pensar es que en este mundo ya no quiero estar? Mira, luego te pega un poco en el ego, este ego que tienes de, es que yo era así y luego
yo estaba en la escuela y sacaba muy buenas calificaciones y me tomaban en cuenta para todo, y participaba en un chorro de cosas y tenía activismo, iba a natación, y tenía como toda la vida resuelta porque pues nací, crecí y vivo en un ambiente de privilegios y Ujú. ahora sentirme así, o sea, yo me estoy fallando a mí, tengo algo en mí que está mal, no lo entiendo y era como fallarme a mí. Y me empecé a sentir muy mal, o sea, esa semana me empecé a sentir muy mal. Me acuerdo que esto sucedió un sábado, una semana antes, estábamos en la casa de mi abuela y me mandaron a la tienda. Y yo pues no quería ir, pero me mandaron a la tienda, estaba así cruzando un bulevar y fue en el momento en el que dije o sea, me tengo miedo y creo que puede suceder, porque yo enfrente de la calle era como súper transitada la calle. Y yo me acuerdo que me quedé como disociando y de repente se veían muchos carros pasar y fue como que mi mente de sentir, esta no soy yo, y de que mi mente me decía, pues aviéntate, de que avienta, y yo, no puede ser, o sea, tengo 17 años, estoy pensando esto y no le puedo decir a mamá, mamá, me quiero aventar a la calle, o sea, no puedo decirle, mamá, me voy a aventar a la calle porque mi mente me está diciendo que lo haga. Pero Y ¿cómo es tenerte miedo a ti misma, Mariana? Porque está muy feo que sepas que hay una parte de ti que a lo mejor no quiere hacerlo y que no debe hacerlo, pero hay otra que dice, Mariana, esta es la salida, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es vivir con ese cuerpo así a medias? Son como sí, dos personalidades en ti todo el tiempo y debe ser muy cansado. sí, y era muy agotador, o sea, era muy agotador de repente, pues al siguiente día estarlo pensando todo el día, o sea, era lo único que pensaba, era lo único que yo me imaginaba como que esa en la cama y de repente mi mente empezó a hacer la planeación, o sea, de repente ya eran días de, ¿qué hago? Tengo un cajón en mi casa lleno de pastillas, ¿qué hago? O sea, tengo todas las pastillas ahí, las agarro, de repente empecé a hacer cosas como agarrar las que yo creía que podían funcionar, me las llevaba a mi cuarto y las dejaba ahí en un cajón. Me acuerdo que ya un día sentí como que iba a pasar, como que ya me sentía muy cansada porque se te empieza a agotar el cuerpo. Yo ahora le digo, mamá, es que en ese entonces me dolía la mente. O sea, yo sé que a veces no tiene como congruencia, pero me dolía la mente. O sea, yo me la quería arrancar de tantas voces que sucedían, de tantas cosas, de tantas voces que se estaban dando. Y yo les escribo una carta. Estaba en una noche, ellos estaban dormidos. Yo creo que en esa semana lo sabes disimularlo muy bien. Luego tu mente puede estar pensándolo y yo convivía, o sea, yo sí me levantaba a desayunar ahí y me podía reír con mi hermana y nunca les quise decir nada a mi hermana, nunca quise como arruinarlo la edad de, ella tenía 14, o sea, yo dije, no, no le voy a hacer eso. Ujú. Y en una de esas noches en las que no podía dormir, lo seguía pensando, dije, pues no quiero, si lo voy a intentar, lo quiero intentar sin fallar. Y les escribí una carta. Les escribí una carta diciéndoles como no es su culpa, o sea, yo sé que nada de cómo ustedes me criaron, de verdad, o sea, si yo me voy, no sientan esa culpa de que fue por ustedes, porque Ujú. no. O sea, ustedes hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Se lo dije a mis papás, ¿no? Pero yo me siento así, yo siento como que no tengo amigos, yo siento que estoy muy sola, yo siento que literalmente la única persona que tengo es a la psicóloga y pues siento Y que no no me es mi amiga. entiende y no es mi amiga y no va a estar ahí y ya no puedo dejar de vomitar todavía, o sea, tengo atracones, siento que mi relación con la comida nunca va a volver a ser igual y no sé qué hacer, o sea, estoy desesperada. Y me meto a bañar después y empecé, o sea, empecé a llorar así como desconsolada y yo le decía, es que luego había una parte como diciendo de, no me quiero, o sea, no me quiero morir, quiero tener fe todavía de que, uy, un rayito. Ajá. Y yo me acuerdo que pues corría el agua y yo así desesperada llorando y le decía a Dios, por favor, o sea, si va a volver a salir al sol, dame una señal de que va a volver a salir porque siento que no, o sea, siento que no va a salir. Y luego me salgo, ya era muy de madrugada, me salgo y al siguiente día eh, discutí con mamá. Era un día normal, yo a mi cabeza como que luego tu cabeza funciona como sabiendo que lo puedes hacer y que lo vas a hacer. Y mi cabeza ya estaba como dispuesta a hacerlo, Convencida. convencida de que al siguiente día lo iba a hacer. Y eh, ese día como que estaba muy para abajo, o sea, yo me levanté así como, fue muy raro esa mañana porque yo me levanté como sabiendo que iba a hacer,
pero interactuando un poco diferente con mi mamá. Era como que, pues va a ser mi último día aquí, pues ya. Y no me acuerdo, por algo discutí con mamá, pero esa discusión por algo tonto de que mi actitud o no sé Ujú. qué, empezó a ser muy grande. Y yo fue así como, bueno, esta era la señal que Dios, o sea, a lo mejor nada va a volver a funcionar porque Ujú. en ese momento estás tan caída en un hoyo que buscas cualquier señal como para decir, pues, No. no era, o Ujú. sea, no tengo que estar aquí. Busca señales para hacer lo que quieres Sí. hacer. Y a mi conveniencia, pues, luego mamá, para eso la psicóloga me mandó un mensaje en la mañana y me Ujú. dijo, ¿cómo estás? O sea, de la nada me dijo, ¿cómo estás? Pues no lo hacía, ya había ido a terapia de que 2 días antes y ya. Y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, pues voy a ser sincera, o sea, ¿qué más da? Y le dije, soy muy cansada. Y me dijo, pues, ¿cómo estás cansada? O sea, dime qué sientes, y ya me hizo como un montón de preguntas, se las contesté. Luego escuchó que mi papá le habla a mamá y le dice, como, como que estaba en altavoz y le dice, me habló la, y Ujú. luego mi mamá como que le cayó el 20 muy rápido y dijo, no, 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 no. O sea, empezaron a hacer una conversación falsa de Ok. que le había O hablado otro sea, ¿tú señor. sientes que la psicóloga sí entendió lo que le querías Sí, decir? O sí, sea, sí, estoy cansada de verdad. O sí. sea, ya. O sea, y te imaginas, o no sé si ya sabes, como que le marcó a tu papá para decirle, hey, foco rojo, o Ella le sea, algo marcó a está mi papá pasando. Ok. y le dijo, lo que yo quería hacer. O sea, que me tuvieran, que estuvieran cuidándome. Y ella le marca a mamá y él le marca a mamá, mi papá le marca a mamá y ya. Pero en eso cortan y le dijo, mamá, te hablo más tarde. Y yo dije, ay, pues le va a hablar más tarde. Y yo ya sabía que era la psicóloga. O sea, yo no me tragué el cuento de que era un carpintero que iba a trabajar a la Sí. casa. Entonces yo dije, no quiero que mi papá sea el que le diga a mi mamá que... Ujú. Entonces yo le dije, mamá, quiero hablar contigo. Después de que yo no le iba a decir. Y me Claro. agarré como pude y le dije, mamá, quiero hablar contigo. Y nos fuimos a un cuarto y me costó mucho decirle, pero le dije, Es que decir aparte, quiero hablar contigo ya cuesta mucho, porque ya sabes que viene una bola de nieve atrás de esa frase siempre. sí, y le dije, pues no me siento bien. Y mi mamá luego supo, como que le cayó el 20 de, pues que me sentía muy mal. Y le dije, nunca he hablado contigo en 17 años, nunca te pedí ayuda, pero hoy siento que no puedo. Y me empezó a decir así como, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hacemos? ¿A dónde te llevo? ¿A dónde corremos ahorita? O sea, te ayudo con lo que tú me pidas. Yo cambio lo que tú me pidas, pero yo le decía, es que no me digas nada porque yo sé que lo voy a hacer. O sea, nada más estoy diciendo Mm. porque no quiero que me encuentres ahí tú y digas, no, te lo digo porque no quiero que te sientas culpable, no tienes la culpa de nada, pero yo me siento muy mal conmigo. Y me acuerdo que mamá lloraba y lloraba y me decía como que no me digas eso, o sea, yo puedo imaginar como el corazón de una mamá cuando tu hijo te dice, pues, que se... Y le dije, mami, nada más abrázame, y así. Y nos quedamos ahí toda la noche. Y, y nos abrazamos y de repente los miedos de mamá como que ya no me dejaba sola. O sea, para ir al baño en la noche era como... Y al día siguiente tuve un momento, literalmente tuve un momento sola, así de en lo que mamá salía a tirar algo a la basura. Y pues yo ya tenía las pastillas enseguida. O sea, yo tenía guardado como todo. Y tenía un vaso de agua y dije, aquí es cuando. O sea, no voy a tener otro momento, no lo quiero hacer enfrente de ella. Em, y yo creo que de cierta manera mi mamá como que decía, pues no, o sea, no, pues la voy a cuidar y no va a pasar. Y yo estaba muy segura de que sí. Y pues lo hice. Lo hice, me las tomé con mucho miedo, pero sí como, pues sí va, o sea, sí tiene que pasar, va a pasar y lo estoy haciendo y no me quiero, o sea, no quiero que falle. Que ahora digo, gracias a Dios, ¿no? Pero en ese momento no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de nada más que en la ambulancia, íbamos en la ambulancia y recuerdo a un paramédico que se llama Oscar, no he podido encontrarlo, pero se llama Oscar y me decía, Mariana, abre los ojos, no te quedes dormida, abre los ojos porque los tienes muy bonitos y te queda mucha vida por vivir. Y ya no recuerdo nada más. Estuve en el hospital y después de una semana y media, pues ya empiezo como a
ver que no había funcionado, era como, pues no funcionó. Mi mamá era como, pues lo hiciste, o sea, ¿por qué? ¿Cómo te ayudamos? Y yo me sentía muy culpable porque había fallado. Tenía mucha vergüenza de que mi familia pues ya sabía que Ya ni estaba en siquiera el podías hospital. ocultarlo. Y yo le decía, mamá, no quiero ver a nadie, o sea, no quiero ver a mis tías, no quiero ver a mis primas, no quiero ver a mi hermana, no quiero ver a nadie, o sea, ni siquiera ella la quería ver. Y sí, en ese momento fue como, bueno, fallé, si fallé, no, yo sí algo dije un poco antes de intentarlo, dije, si fallo, no lo voy a volver a hacer. O sea, si fallo esa vez, no lo voy a volver a hacer. Y de alguna manera, o sea, pude haber tomado más pastillas, pero algo de ti todavía, o sea, tú podrás sentirte como en un hoyo, pero algo dentro de ti yo creo que todavía es un rayito de luz. ¿Qué tanto crees, Mariana, que querías fallar? Yo creo que, mire, va a ser como la salida fácil. O sea, el no tener que explicar, el no tener que trabajar, el no tener que explicar como nada más y ya tomar la salida y pues ya, o sea, yo creo que ya no sientes nada después. Pero sí me iba a sentir muy culpable de dejar a mi mamá, dejar a mi papá, dejar a mi hermana, porque yo sé que tú te vas y a lo mejor alivias tu dolor, pero les Pero el de dejas un ellos, dolor ¿no? inmenso a ellos. ¿Crees que esa noche que hablaste con tu mamá, crees que ella pudo haber dicho o hecho algo diferente que hiciera que no lo intentaras? Yo creo que no. Yo creo que ella hizo todo lo que estuvo en sus manos. Digo, al final, nunca sabes. Es que es muy difícil cuando tienes tantos pensamientos en la mente y te sientes de alguna manera. Yo creo que nadie está preparado y nos falta mucho en temas de salud mental para saber cómo intervenir con alguien. Sí. Mi mamá no tenía la información. Mi mamá nunca había pasado por nada de eso y no sabía cómo actuar. Entonces hizo lo que tuvo con lo que pudo con lo que Con lo que tuvo. tuvo. Estábamos ahí solas, estábamos como, de cierta manera me contuvo, me abrazó, me cuidó, ya estaba con una ayuda psicológica, o sea, ya no había como otras cosas más que mandarme a un hospital psiquiátrico y yo es algo que le dije, no, o sea, no quiero, no, no. Y de alguna manera engañas, o sea, de alguna manera como que dices, pues lo voy a hacer, yo creo que sí le di alguna esperanza de no lo voy a, o sea, Es tenme un que poco de fe. si tú sola te engañabas, que no Sí. engañes a los demás. Y Claro. pues no, yo creo que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y así. Y ¿Qué pues vino esa. después para ti? O sea, ¿cómo fue la salida? Porque a lo mejor ahorita se escucha como ese fallo, ese fracaso como un logro y me imagino que tus papás lo pudieron ver así, pero después de eso viene una realidad para ti completamente distinta, una realidad donde ya no puedes estar ocultando lo que sientes, ya no puedes estar ocultando lo que haces y ya no puedes estar ocultando lo que piensas. Entonces, ¿cómo es la realidad para ti después de esa salida al hospital? Mira, a mí me pasó que en el protocolo de un hospital, cuando entras por algo de intento de suicidio y que no lo logras, o sea, que la bendición de que no lo lograste, pues te intervienen a un hospital psiquiátrico, Sí, o sea, por ley y por claro. ética del hospital. Para mí ver una realidad como la realidad que vive en el psiquiátrico de la Cruz del Norte fue como, wow, yo no me quedé ahí, o sea, yo tuve el gran privilegio de no quedarme ahí, pero digo, me quedé en otro con muchas más posibilidades, con Más, mejor sí. estructura y todo, pero dije, no manches, o sea, hay personas de verdad que están batallando tanto y que es la única manera, o sea, la única posibilidad. Y dije, bueno, yo fallé, no sé cómo, porque me siento muy mal. Me acuerdo que le dije a mamá, pero ten la certeza de que no lo voy a volver a intentar y de que voy a poner, o sea, todas mis ganas, no importa, o sea, no sé cómo, pero las voy a poner. Y han sido días de aprendizaje, han sido días de caídas, de muchas caídas, a veces es como que estoy muy cansada, a veces digo, "Uy, es que siento que me quiero morir", pero digo, no, no es algo que quieres, o sea, acuérdate que no es algo que quieres. Y creo que fue una oportunidad, porque yo dije,
me acuerdo que lo estaba platicando con mi hermana y le dije, muchas veces pensamos que como que las cosas bonitas de la vida tienen que ir acompañadas con sensaciones bonitas, con emociones como agradables, pero le dije, yo creo que la vida a veces te trae mucho dolor dentro de tu realidad, ¿no? Que para algunos será mucho peor, para algunos como quieras verlo, pero es dolor. Sí. Y dentro de ese dolor, luego hay muchos rayitos de sol que a mí me ayudaron, como después fue mamá, después encontré una gran psicóloga, después mi hermana siempre ha estado ahí. Entonces digo, para mí eso fue lo bonito. Para mí eso fue lo bonito de tener como esas posibilidades, esas herramientas. Y ahora después de un largo proceso de un psiquiatra, de estar acompañada de un psiquiatra, después de como que romper ese tabú que mi mamá y mi papá tenían con los medicamentos, de saber como que es la única forma en la que mi cerebro como va a poder descansar y es una ayuda, o sea, es una ayuda de verdad que necesito. Rompimos ese tabú, tengo el privilegio, tengo las posibilidades de tener a un psiquiatra, a una psicóloga, pero hay mucha gente que no lo tiene. Para mí eso sí fue un golpe de realidad, porque fue como, tú hacías activismo, tú te das cuenta de pues toda esa realidad que viven las personas y dentro de este año fue querer alzar la voz por ellos, querer alzar la voz porque se hagan políticas públicas claro, en temas de salud mental. Y creo que mi camino ha ido por eso, porque me di cuenta de lo importante que es hablar de suicidio, porque me di cuenta de lo importante que es hablarlo, porque que no se hable y que no hablemos de problemas de salud mental no hace que no existan, hace que se oculten, que es una realidad mundial que se lleva una persona cada 40 segundos, que se oculte que se puede prevenir. Que se oculten y que se agraven, porque creo que si tú hubieras tenido más información y si tú hubieras conocido a una Mariana en ese momento el año pasado o incluso antes, hubieras podido hablarlo. Y a la hora, yo me acuerdo mucho de ponerle el nombre al podcast y esto, y yo dije, es que no se puede llamar de otra manera porque hablarlo sí sana, Mariana. Y si tú hubieras tenido la capacidad de decir, no me avergüenzo, solo estoy enferma, es un tipo de trastorno, y lo hubieras hablado con papá, con mamá, con una psicóloga antes, si no le hubieras tenido miedo al medicamento, si un psiquiatra hubiera llegado antes a tu vida, si todos los privilegios que tú tuviste los hubieras usado antes, no hubieras llegado a donde llegaste. Y no es tu culpa y no es de tus papás, es culpa de todos nosotros como sociedad que estos temas queremos taparlos con un dedo, queremos tapar el suicidio con curitas y no se puede. Y no solo no se puede, sino que lo agravamos. Hacemos que la gente se sienta avergonzada, que la gente se sienta loca, aplaudiendo actitudes como me siento mal, vamos por una cheve. ¿Cuál cheve? O sea, te abrazo, cuéntame, ve a terapia, ve al psiquiatra, no pasa nada si te medicas. O sea, y es ese, te medicas para todo, porque para esto no, tu cerebro está mal. O sea, yo me acuerdo muchos comentarios como, Eva, es que últimamente andas súper floja. Floja, no me puedo bañar. Mi mamá me sacaba de la cama, mi papá me bajaba casi a rastras a desayunar. No lo puedo hacer, no soy floja, no me siento bien cuando me dices, no estés triste, no me quieras tapar con una curita lo que estoy viviendo porque está súper gacho, porque me vale si tengo familia, me vale si tengo dinero, me vale si tengo novio, me vale si tengo hermanos. No estoy bien, me cuesta despertarme, me cuesta comer, me cuesta bañarme. Mariana, yo me acuerdo que dejé de manejar porque no veía, o sea, vista nublosa, fui al doctor, no tienes nada. Claro que tengo algo que después descubrí que se llamaba ansiedad, que me causaba ataques, que no me dejaba ver y que es un problema súper grave y me lo estaban tapando incluso doctores con curitas. Entonces, claro que hubiera querido una Mariana de guía para ti y yo sé que a partir de ese momento y de hoy vas a ser esa Mariana en la vida de otras Marianas que ojalá sean menos. Y obviamente me gusta ponerlo sobre la mesa y me gusta que haya información y me gusta platicar con gente como tú porque hay mucha gente que necesita que le escuchen y hay mucha gente que necesita saber que no está sola. Pero yo creo que obviamente vas a coincidir conmigo en eso. La meta es prevenirlo. La meta es que estas pláticas sean, habla antes de que te sientas mal y no cómo solucionarlo y no cómo vivirlo y no cómo apoyarte, sino sí se puede prevenir de muchas maneras si no tratamos de taparlo. Sí, es algo que yo creo que nos encantaría que no sucediera, que no tuvieran que haber esos intentos. Pero la realidad es que hay 3 intentos diarios en Hermosillo. O sea, ¿cómo vas a ocultar eso? Muchos.
3 intentos diarios y uno de ellos falla. O sea, 2 están muriendo todos los días porque no se habló, porque no hay estructuras, porque no hay políticas, porque no hay gente todavía como que capacitada para esto. O sea, mi mamá no supo cómo actuar, pero es que la realidad es eso, no tenemos una sociedad capacitada para saber cómo actuar con problemas de salud mental. Y yo creo que no se hable de suicidio, de salud mental, eso no logra que no exista, logra que se oculte, que más mitos haya y que menos se prevenga. Entonces, creo que esa es una oportunidad. Yo siempre lo digo, mis redes, yo creo que es una gran manera de conectar y pues siempre buscar formas. A lo mejor no tienes a alguien, pero de verdad, yo creo que nuestras redes siempre están abiertas. Sí. Creo que eso ha sido una de mis banderas de no me importa que no te conozca, no me importa que no sepa quién eres, no me importa que nunca hubiéramos sido amigas, pero sí te voy a escuchar. Y de verdad siempre estamos a un mensaje de distancia y ojalá como que esta historia que me tocó vivir a mí, que hoy me siento como afortunada de haberla vivido, pueda ser como, haya sido como encontrarle un propósito a, porque no somos las únicas, no soy la única y seguramente habrá más intentos, ojalá no, pero seguramente los habrá, porque todavía no estamos capacitados. Y ahora, Mariana, digo, nos vamos acercando al cierre en contra de mi voluntad, pero ¿qué, qué le dirías a tu Mariana de hace 3 años? O sea, ¿cómo la ayudaras? ¿Qué te gustaría a ti ahorita que alguien te hubiera dicho? O sea, ¿qué le dices tú? Yo creo que le hubiera abrazado, le hubiera dado mucho amor, mucha escucha, mucha solidaridad con ella misma, como que yo creo que nunca tenemos que ser tan duros con nosotros. Y pues eso, yo sí le hubiera dado mucho amor, mucha comprensión, el decir, ¿te sientes mal? ¿Te sientes mal? Exprésalo, o sea, díselo a tu mamá, no importa, si a lo mejor no sabe, háblalo, o sea, háblalo, porque pues eso, hablarlo te sana, hablarlo te hace sentir escuchada, nombra lo que muchas veces sentimos que no tiene nombre, nómbralo, dilo, y busca ayuda porque no estás solo y muchas veces pensamos que estamos solos en el mundo y que nunca va a llegar nadie, pero sí, eso le diría. Ay, no, no, quiero abrazar a esa Mariana de hace 3 años y ahorita voy a abrazar a la Mariana de 18, pero sí siento que a veces creemos que es muy difícil ayudar y sí, sobre todo, a lo mejor para ti, para mí ahorita se ha vuelto un poquito más fácil el te abrazo, te apoyo porque hemos estado en esos momentos, cada quien en su vida y a su manera, pero siento que yo sí no me quiero ir sin decirte, es bien fácil ayudar, es mucho más fácil de lo que tú crees. Estamos a un abrazo, a un mensaje y a una llamada de distancia de sacar a alguien del momento más oscuro de su vida. En mi caso, yo todavía me acuerdo, fue un rocachino, de decir, le importo a esta amiga. O sea, sí significó algo para alguien. No necesitas todo el apoyo del mundo, no necesitas todo el dinero del mundo, necesita esa persona saber que estás para ella porque necesita una red de apoyo y de ahí su vida va a ser mucho más fácil sabiendo que tiene personas a las que sí le importa y que gracias a Dios tú las tuviste y yo las tuve y ojalá las dos y muchas personas más podamos ser esa persona en la que alguien más se recarga. Mariana, muchas gracias por abrirte conmigo, muchas gracias porque incluso yo que me considero una morra ya tan trabajada de cierta forma, hoy dije, hay muchas cosas de las que no he hablado y que yo también tengo que hablar. Entonces, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Tus redes, Mariana, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Pues en Instagram yo creo que es la red que más uso y en la que más fácil puedo contestar y me pueden encontrar. Soy como Mariana Valle, con doble E a lo último. Igual aquí se los vamos a poner ahí abajito. Y en Facebook y pues ahí estoy abierta para todo el mundo que me quiera mandar un mensaje. De verdad, siempre trato de contestar y pues de ser ese acompañante, al menos por redes, al menos a una pantalla de distancia, pero de estar siempre. Claro, y sí funciona. Y siempre se me olvida decirlo y luego cuando corta el podcast me regañan. Si te gustó, de verdad compártelo. Si a ti te sirvió de algo, deja tú que te gustara. Si te sirvió para entender o cómo te estás sintiendo tú o cómo ayudar a alguien, compártelo. Haz todo el
drama de YouTube, de seguirlo, de suscribirte, de todo, porque no solo nos ayuda a nosotros como personas que queremos apoyar, sino que también le vas a dar chance a otra gente de conocer y de escuchar sobre estos temas que al final es lo que se necesita, información. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.